¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Enfermeguía. Mi nombre es François Méndez Rodríguez, soy licenciado en enfermería y maestro en enfermería. El día de hoy vamos a revisar el tema de electrocardiografía. Para esto vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte será para conocer un poco de la anatomía, fisiología y la representación gráfica del electrocardiograma, y la segunda parte será el análisis per se del electrocardiograma. Entonces, vamos a comenzar. Primero hablaremos un poco sobre la anatomía y fisiología cardiovascular. La anatomía y fisiología cardiovascular estará determinada por dos situaciones importantes. La primera situación será las condiciones mecánicas y la otra situación son las condiciones eléctricas, y agregaremos las relacionadas a los electrolitos. Entonces, la primera es entender que la función mecánica y la función ventricular va a estar determinada por algunos factores. Estos factores o estos parámetros que nosotros debemos de conocer son la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Son los cuatro elementos que nosotros vamos a estar conociendo. En el caso de la precarga estará determinada por el volumen de sangre que va a llegar al corazón, que en este caso va a ser la presión que se va a ejercer a través de las paredes ventriculares y estará representado a través de la diástole, de este proceso de relajación que va a tener el corazón. El siguiente será la poscarga. La poscarga ahora será la cantidad de presión que van a tener los vasos sanguíneos a través de la contracción ventricular, y esta estará determinada ahora a través de la sístole. Aquí, en el caso de la sístole o esta presión va a ser variante. La presión del ventrículo derecho llegará solamente a llevar la sangre hacia la zona de los pulmones, y la del ventrículo izquierdo tendrá que llevarlo hacia todo el cuerpo, ¿sí? Notamos aquí en la imagen como veríamos la precarga representada a través de la diástole, y la sístole estaría representada o estaría dándonos el parámetro de la poscarga. Aquí la presión del ventrículo derecho llevaría la sangre hacia los pulmones, y del ventrículo izquierdo lo llevaría hacia el resto del cuerpo. Tenemos también la contractibilidad. En este caso, o la contractibilidad está relacionada al movimiento que van a tener las fibras cardíacas, ¿sí? A este estado inotrópico de las células cardíacas. Esto o la contractibilidad se puede modificar independientemente de los cambios que se tengan en la precarga y la poscarga. La contractibilidad aumentará la cantidad de presión, será mucho más violenta la contracción y aumentará la presión arterial del paciente, dependiendo de la necesidad fisiológica, y para ciertas condiciones clínicas llega a ser favorable aumentar la presión, pero no aumentar algún otro parámetro como la frecuencia cardíaca, por ejemplo. El siguiente, precisamente, es la frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca se va a modificar a través también de mecanismos como el que se hace en el mecanismo de Franz Starling. En este caso, hay un aumento de volumen, las cavidades ventriculares tienen que incrementar su tamaño para poder bajar la frecuencia cardíaca y poder mejorar el volumen que se está llevando para nuestro paciente, o el volumen circulante para determinar el gasto cardíaco de nuestro paciente. Aquí es importante que estos elementos pueden modificarse de forma separada y no necesariamente hacerlo en sincronía uno de otro, que dependan uno de otro. Estos cuatro, a través de la zona mecánica, determinan el gasto cardíaco: la precarga, la poscarga, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. También tenemos propiedades de las células cardíacas. Por ejemplo, el automatismo. La célula es capaz de generar una acción por sí sola sin necesidad de que exista algún estímulo externo. La excitabilidad le permite a la célula cardíaca poder generar un potencial de acción a través de la presencia de un estímulo. La conducción, bueno, la conducción está a lo largo de todo el sistema conductor cardíaco. Y la refractariedad. La refractariedad, esta que después de haber tenido un proceso de excitación la célula cardíaca, tiene un intervalo de tiempo en el que las fibras no van a poder responder a un siguiente estímulo. Y bueno, de hecho, la refractariedad también se utiliza como un término en algunas condiciones clínicas de nuestros pacientes.
algunas otras características de las células cardíacas, por ejemplo, el cronotrópico, que va a ser esta capacidad de modificarse a través de la estimulación del sistema nervioso simpático, que generará aumentos, y el sistema nervioso parasimpático, que generará disminuciones. El vasmotropismo, que será esta capacidad que tienen las células de activarse frente a un estímulo eléctrico. El inotropismo, ¿sí? Esta capacidad de contraerse, recordamos hace un ratito, es esta capacidad en donde las fibras se pueden mover, ¿sí? Hablaría de la contracción per se. El dromotropismo, que es la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos mediante este sistema excitoconductor, que hablaremos un poquito más adelante. Y el lucitropismo, que es la relajación del corazón bajo también algunos estímulos. Entonces, las células cardíacas tienen propiedades exclusivas que le permiten poder funcionar a través de la propia necesidad fisiológica. La otra característica que debemos de considerar es el sistema de conducción eléctrico, ¿sí? El sistema de conducción eléctrico está determinado por un sistema excitoconductor que está a través del corazón. El sistema excitoconductor es importante mencionar que tiene cierto desplazamiento porque nos ayudará a comprender cómo es que se mueve a través del electrocardiograma. El desplazamiento que se tiene va a ir de derecha a izquierda y va de derecha a izquierda porque en el lado derecho, en la aurícula derecha, en la parte superior, vamos a tener al nodo sinusal, donde se origina el impulso eléctrico. Entonces, la electricidad va a viajar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Entonces, se va a mover de derecha a izquierda. También se va a mover de arriba, iniciando en la parte superior de la aurícula derecha, hacia abajo hasta encontrar las fibras de Purkinje. Entonces se va a mover de derecha a izquierda. También se va a mover de arriba hacia abajo y más o menos se va a poder mover de atrás hacia adelante, ¿no? Pensemos entonces que lo que nosotros estamos teniendo que representar en dos dimensiones, que es en el papel electrocardiográfico, es una condición y situación que se lleva en tres dimensiones, ¿sí? El corazón, si lo viéramos de forma tridimensional, haría que el sistema de conducción eléctrico se mueva de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y un poco de atrás hacia adelante. Este sistema de conducción eléctrico inicia en el nodo sinusal. El nodo sinusal nos permite tener una frecuencia cardíaca de 60 a 100. En este rango es en el que va a trabajar. Después, el nodo sinusal, a través de algunos haces internodales, llegaría a la segunda parte del sistema de conducción eléctrico, que es el nodo auriculoventricular. Su nombre describe perfectamente su posición. Se va a encontrar entre la aurícula y el ventrículo derecho. Este nodo auriculoventricular también tendrá capacidad marcapasos como lo hace el nodo sinusal. Sin embargo, su capacidad marcapasos estará limitada a una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Aquí sucede una magia de la anatomía que es bastante interesante. Del nodo auriculoventricular y de la ramificación del haz de His en su rama derecha y en su rama izquierda, vamos a tener una estructura. Vamos a ponerla aquí un poco más evidente. La estructura es este haz de His común, o esta rama común del haz de His. Esta rama común del haz de His tiene una funcionabilidad fisiológica muy importante para nuestro paciente. Esta, o para las personas en general, esta rama común del haz de His permite desacelerar la transmisión eléctrica y permite entonces que, imagínense, el sistema de conducción eléctrico mueve la electricidad a la velocidad de la luz, pues bueno, todas las cavidades tendrían que contraerse al mismo tiempo. En este caso, esta rama común del haz de His desacelera brevemente el sistema de conducción eléctrico para poder permitir que se genere una contracción auricular y después se genere una contracción ventricular. Una vez que pasa a través de esta rama común del haz de His, llega al haz de His derecho y al haz de His izquierdo y lo encontramos a través de toda la pared cardíaca. También tienen capacidad marcapasos que oscilaría entre 20 a 35 latidos por minuto. Y al final, en estas pequeñas ramificaciones que se ven como si fueran unas pequeñas salientes, encontraríamos las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje también tienen la capacidad
de poder funcionar como un marcapasos, pero esto lo harían a través de 20 a 30 latidos por minuto. ¿Okay? Entonces, todo el sistema de conducción eléctrico interactúa para poder estimular también la condición mecánica. Tienen que trabajar de la mano. Siguiendo con este repaso de la anatomía y la fisiología, llegamos entonces al potencial de acción. Tenemos en esta imagen, analizamos el potencial de acción a través de 3 elementos. La descripción de las 5 fases, empezando con una fase 0 a una fase 4, y en el lado contrario de la pantalla vamos a encontrar una gráfica que nos muestra cómo es que se va moviendo el voltaje a través del potencial de acción, y una gráfica o una gráfica que nos ayuda a visualizar cuáles serían las formas. Bien, notamos primero que la célula en reposo se va a encontrar en menos 90 milivolts. Es importante esto porque el incremento exponencial es bastante amplio, lo que tendría que hacer para que esto sucediese. Vemos que en la fase 0 hay una entrada rápido de sodio a las células. Vemos, aquí tenemos con una línea isoeléctrica la representación de los menos 90 milivolts, que es el estado de reposo de la célula. Se abren, vean aquí, notamos cómo se abren los canales rápidos de sodio, ingresa sodio a la célula y se genera esta fase 0 de incremento. La fase 0 de incremento mueve el voltaje de menos 90 milivolts hasta más 35 milivolts. O sea, el incremento es importante de lo que se realiza, o la distancia en la que se mueve es importante. De ahí llegaríamos a la fase 1 que podemos notar en este pequeño pico de la gráfica. Aquí todavía aquí se genera una salida rápido de potasio, ¿sí? En esta fase 1, nuestro potencial de acción tiene lugar con la inactivación de los canales rápidos de sodio. Es decir, el sodio deja de salir, se cierran los canales de sodio, pero se abren los canales de potasio para que ahora también tengamos salida rápida de potasio. En la fase 2, que notamos aquí como una meseta, también denominada plateu, en esta fase 2 ahora hay una entrada de calcio, ¿sí? Esta entrada de calcio genera precisamente esta zona de meseta o esta zona de plateu y mantiene un equilibrio entre los movimientos hacia el interior de calcio. Después de la fase de meseta, vamos a encontrar nuestra fase 3, que podemos notar en la gráfica, que es que empieza a declinar. En esta fase 3 hay una salida final todavía de potasio, ¿sí? Durante esta fase hay una repolarización rápida y del potencial de acción. Los canales que van a estar dependientes de voltaje, dependientes de voltaje de calcio del tipo L, se cierran, mientras que los lentos de potasio permanecerán abiertos. Y llega entonces a la fase número 4. En esta fase número 4 vamos a tener un intercambio de sodio y potasio, ¿sí? Aquí hay una condición de reposo nuevamente de la membrana, bajaría otra vez a los menos 90 milivolts, en donde estaría preparada para el proceso nuevamente de replicación de este potencial de acción. Entonces, la entrada y salida de electrolitos generan la estimulación cardíaca a través del sistema de conducción eléctrico y generan ahora una condición mecánica que determina las condiciones del gasto cardíaco. Esto es lo que se vuelve importante para nuestro paciente. ¿Por qué se vuelve importante? Porque ahora vamos a analizar las características de nuestro electrocardiograma. Aquí vemos una forma morfológica común del electrocardiograma, pero ¿qué es lo que está representando esta forma morfológica? Lo que representa aquí en la primer parte ascendente vemos primero una línea isoeléctrica y después vemos una parte ascendente, ¿sí? Vamos a notar aquí en la imagen del inicio que notamos una parte isoeléctrica y después notamos una parte ascendente, que es nuestra onda P. Esta primer parte ascendente representa la contracción, o la mitad de esta parte ascendente representa la contracción auricular derecha. La otra parte, que pareciera ser descendente, sin embargo se considera ascendente también, representa la contracción de la aurícula izquierda. Después encontramos una línea isoeléctrica que alenta en ese momento la conducción del sistema de conducción eléctrico.
que es a través de la rama común de las de Higgs, y encontramos nuestra primera deflexión negativa. Esta primera deflexión negativa es nuestra onda Q y representa la contracción del septum. Después encontramos una línea muy alta. Esta línea muy alta es nuestra onda R. Esta onda R representa la contracción del ventrículo izquierdo. Y después encontramos nuestra onda S. La onda S, ahora que hacen entre ambos, generarían o visualizaríamos la contracción del ventrículo izquierdo y la onda S del ventrículo derecho. Después encontramos nuestra onda T, que representa la relajación de ambos ventrículos. También existe una relajación auricular, sin embargo el voltaje que se genera es superado por la contracción ventricular y bueno, no puede ser graficado debido a que es opacado por la cantidad de voltaje que generan las zonas ventriculares. Vemos aquí, onda P representa la contracción auricular, de ambas aurículas representa la onda P, el complejo QRS representa la contracción ventricular y la onda T representa la relajación ventricular. También les recordamos la medición de nuestro papel electrocardiográfico, ¿sí? Cada cuadrito pequeño se unirán 5 cuadros pequeños y generarán un cuadro grande con un relieve que lo hace fácilmente diferenciador. Cada cuadrito pequeño que está, o si lo medimos en zona horizontal, medirá tiempo, y si lo medimos en zona vertical estará midiendo voltaje. Cada cuadrito pequeño representa 0.04 segundos. 5 cuadros pequeños nos estarían representando 0.2 segundos y 5 cuadros grandes nos estarían representando 1 segundo. En el caso de medirlo de forma vertical, vemos que cada cuadrito pequeño representa 0.1 milivolts y 10 cuadros pequeños representarían 1 milivolt. Es importante recordar que el electrocardiograma deberá estar calibrado a una velocidad de 25 milímetros por segundo en el papel de inscripción. Asimismo, debemos de recordar ahora los intervalos. Vamos a revisar solamente algunos intervalos. Por ejemplo, tenemos el intervalo PR, que va desde el inicio de la primera deflexión de la onda P hasta el inicio de la deflexión negativa que se va hacia la onda Q. Aquí, si el espacio del intervalo es pequeño, aquí de hecho tenemos una tabla en donde podemos ver los intervalos, ¿sí? El intervalo PR. Si es menor de 0.12 segundos, estaríamos hablando de síndromes de preexcitación, y si supera los 0.20 segundos, estaríamos hablando de algún bloqueo auriculoventricular. También podemos evaluar el intervalo QT, ¿sí? Que el intervalo QT empieza desde la deflexión de la Q hasta el término de la onda T. Aquí se puede hacer de dos formas. Si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto, bueno, sacamos la distancia del intervalo QT. Si esta frecuencia es diferente, tendremos que realizar algo llamado un QT corregido. ¿Para qué nos sirve? Si hay un QT alargado, se puede pensar en cardiopatías isquémicas, miocarditis, hipocalemia también puede ser. Si los QT son demasiado cortos, entonces podríamos pensar en hipercalemia e hiperpotasemia como un dato electrocardiográfico, ¿sí? En general, el intervalo QT debe de durar menos de 0.45 segundos. El siguiente intervalo es el intervalo RR. El intervalo RR serán estas dos cúspides que nos muestra el electrocardiograma, y el intervalo entre la R y la R es el intervalo que hay entre un latido y el siguiente latido. Mientras más cercanos estén, los latidos son en mayor frecuencia; mientras más alejados estén, el latido tiene mucha más distancia. Y el segmento ST. El segmento ST va entonces desde la onda S hasta el inicio de la onda T. Aquí, la zona importante que debemos de evaluar es el punto J. El punto J es este punto en el que se alcanza la línea isoeléctrica, y este se puede modificar por algún síndrome coronario. Analizaremos en este momento la teoría del dipolo. La teoría del dipolo
nos ejemplifica de forma muy coherente cómo es que el electrodo hace la traducción de lo que está observando. La teoría del dipolo dice que si el electrodo observa cómo el sistema de conducción eléctrico se aleja de él, su traducción será negativa. Si el electrodo observa cómo el sistema de conducción se acerca a él, su traducción será positiva. Entonces, dependiendo de dónde se encuentren los electrodos, podrán identificar si el sistema de conducción eléctrico se aleja o se acerca a ellos. Recordamos que se mueve de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y un poco de atrás hacia adelante. Entonces, la posición de los electrodos es la característica que nos ayudará a poder hacer referencia a cómo se observa en el electrocardiograma. Para ello, debemos de conocer nuestras derivaciones. Tenemos derivaciones unipolares, ¿sí?, que observan al corazón desde un solo sentido, como es AVR, AVL y AVF, ¿sí?, que estarían en el brazo derecho, AVR, AVL en el brazo izquierdo y AVF en la pierna izquierda. La pierna derecha funciona más como una tierra. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver que AVR está en el lado derecho, observa que se mueve el sistema de conducción de derecha a izquierda, lo va a traducir de forma negativa. De estos que son unipolares van a nacer los bipolares. Los bipolares estarán como D1, ¿sí?, que aquí observan al corazón en dos sentidos, desde brazo derecho a brazo izquierdo. Tenemos D2, que va a ser de brazo derecho a pie izquierdo, y D3, que observa el corazón desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda. Y tenemos también las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales, como se notan en la imagen, están rodeando al corazón. Fijémonos aquí que la derivación V1 está posicionada en el lado derecho y entonces observa cómo se aleja, y V6 está posicionada en el lado izquierdo. Como está posicionada en el lado derecho, vean que V1 es totalmente negativa porque a través de la teoría del dipolo observa cómo se aleja el sistema de conducción eléctrico. Y V6, como está totalmente en el lado izquierdo, bueno, ve cómo se aproxima el sistema eléctrico cardíaco y por eso lo traduce en un formato totalmente positivo, ¿sí? Veamos aquí, en esta zona de un electro. Vemos las unipolares, AVR negativo, porque acuérdense que AVR está en el brazo derecho, y AVF, que está inferior, que estaría en el pie izquierdo, observa cómo se acerca, porque recuerden que va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces observa cómo se acerca. Lo mismo pasa ahora en las bipolares de 1, de 2 y de 3, en cómo observan al corazón. Y bueno, en las precordiales observamos que V1 es prácticamente negativa, V2 se va generando un poco más positiva, V3, bueno, van incrementando hasta que V6 es totalmente positiva. Esto entonces nos permite saber que existen caras cardíacas, ¿sí? Las derivaciones, dependiendo de su localización, pueden observar al corazón desde ciertas caras. Ahora, la literatura nos dice que para poder determinar que existe un problema cardíaco, deben de existir dos o más derivaciones contiguas alteradas, es decir, que observen la misma cara. Por ejemplo, aquí vemos las derivaciones inferiores que observan al corazón desde la parte de abajo, que van a ser D3, AVF y D2. Entonces, estas tres, al menos dos de estas deberían de estar modificadas para que nosotros podamos determinar que hay algún problema cardíaco. La literatura nos dice dos o más derivaciones contiguas alteradas. En el caso de las derivaciones laterales, ¿sí?, como vemos aquí en D1 y AVL, ¿sí?, aquí en D1 y AVL, pues bueno, estas dos tendrían que estar alteradas. Si fuera un síndrome coronario anterior, bueno, puede ser desde V1 hasta V6, sin embargo, V1 y V2 ven solamente la cara septal, ¿sí? V3, V4 lo ven de forma anterior y V5 y V6 lo ven de forma lateral izquierda. Entonces, dependiendo de qué zona sea la que se encuentra afectada, es la condición de nuestro paciente o podemos sacar algunas otras características. Bien. Recuerda, por favor,
seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal, ayúdanos a compartir esta información, deja tus comentarios de qué otro tema quieres que podamos hablar y síguenos en Facebook como Enfermeguía y digo en Facebook como Ocmalud y en YouTube como Enfermeguía. Suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos y nos estamos viendo en la parte número 2 para el análisis ahora sí del electrocardiograma. Bye.